Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Bueno, em, vamos a tener un poquito de retroalimentación sobre lo que es el examen parcial. Bueno, primero que nada, como ustedes ya saben, en el examen les venía lo que era el costo primo y costo de conversión. Como ustedes ya saben, el costo primo incluye materia prima y mano de obra directa. Hubieron quienes que no lo trabajaron de esta forma. El costo de conversión incluye mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el examen, verdad? Algunas variantes les decía, por ejemplo, que el costo de conversión estaba con un cuarto, suponiendo un cuarto, y el otro elemento estaba con un tercio, digamos. No les decía cuál era ese otro elemento. Ustedes tenían que identificar qué elementos eran del costo primo y cuál era ese tercer elemento. En otra variante les daban los mismos números, pero en lugar de decir costo primo, cambiaba una palabrita y decía costo de conversión. Entonces, solo con esa palabra que en una variante decía costo primo con todos los demás datos y en otra variante costo de conversión, eso ya les cambiaba todo el análisis, ¿verdad? Entonces ya eran variantes totalmente distintas. Por cada ejercicio habían 4 variables. En unas cambiaba un número, en otras lo que cambiaba era esas palabritas de costo prima y costo de conversión. O sea, lo que cambiaba, o sea, generalmente en las variables era la producción equivalente. Entonces, solo con cambiar la producción equivalente ya tenían varios ejercicios. Y las respuestas de esas 4 variantes por cada ejercicio estaban dentro de las posibles respuestas. Entonces, si alguien trabajó un costo primo como costo de conversión, seleccionó la respuesta de la variable en la que sí era costo de conversión y viceversa. Si trabajaron un costo de conversión como costo primo,
seleccionaron una opción, trabajaron la variable que no era la que les correspondía a ustedes. Entonces, eso les hacía seleccionar respuestas, pero no la respuesta que era realmente correcta para su variable. Eso pasó en muchos de los casos. Otra cosita, esto es como que, eso se los dije yo desde el inicio, cuando empezamos a ver producción equivalente, que tuvieran mucho cuidado con esto. También nos decía que si a cierta cantidad o a cierto porcentaje tenían que utilizar, si les decía a un tercio, por ejemplo, o a 20%, si utilizaban ese un tercio, en este caso yo les puse ejemplo de un cuarto, si decía a un cuarto acabado y utilizaron un cuarto, está malo. Si les decía con cierta cantidad o porcentaje de acabado, ahí sí tenían que utilizar ese número que les estaban dando en el enunciado. De aquí en esta parte fue donde hubo la mayor cantidad de error. En lo que era el costo primo y costo de conversión para los ejercicios de segundo y tercer proceso, y con esto de los porcentajes. Bueno. Errores generales. Primero que nada, hubieron quienes subieron archivos del primer parcial, me subieron laboratorios, una señorita incluso subió un diploma, no sé si no lo revisó antes de subirlo o qué sé yo, pero subió, o sí lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, no sé, pero su prueba, lo que ella subió como respaldo fue un diploma, otros laboratorios, otros ejercicios del primer parcial. Entonces ahí automáticamente todo lo que pudo haber hecho o lo que no hizo, ¿verdad? Si solo seleccionó respuestas, queda invalidado. También si trabajaron en Excel, esos ejercicios que se trabajaron totalmente en Excel no se calificaron. Por ejemplo, hubieron quienes que trabajaron 2 ejercicios a mano y el último lo trabajaron en Excel. ¿Sí? Ese último lo trabajaron en Excel. Entonces, se les calificó los 2 ejercicios que sí trabajaron a mano, pero el que trabajó en Excel no se calificó. Hay quienes que subieron todo su examen en Excel cuando específicamente se les ha dicho, e incluso en el examen se les recalcaba más de una vez que no trabajaran a computadora. También se detectó copia. ¿Por qué? O sea, habían 2 exámenes que en uno de los ejercicios se notó, o sea, se notó que tenían copia. Bueno, habían más que eran como que posibles, que daban la duda así como que los tengo marcados ahí como que posible copia. Pero estas 2 señoritas, ellas sí, con seguridad, se copiaron. ¿Y cómo es que se llama? ¿Por qué? ¿Por qué sé? Porque hicieron algo en la producción equivalente distinto. De ahí en la valorización, que me llamó la atención cuando califiqué el primer examen. Bueno, porque habrá puesto esas cosas aquí, que eso no se hace, ¿verdad? De ahí en la valorización restó los costos en lugar de sumarlos. E hizo otras cosas. Entonces me llamó la atención. Cuando encontré otro examen, califiqué como 2, 3 más, y encontré otro examen que tuvo lo primerito, igual, una producción equivalente. Y así como que esto ya lo vi. Esto y alguien más lo hizo. Y cuando vi que también restó, no, me puse a revisar, comparando lo mismo. Estaba malo todo. O sea, todo lo tenían malo, porque no pudieron ni copiar bien.
pero sí, sí había copia y habían otros que todavía está como que sí, no, fueron algunos incluso le pregunté a Helen si eran del mismo grupo, porque sí me pasó el año pasado que era un grupo completo que tenían los mismos errores y cosas totalmente distintas y que sí se copiaron, ¿verdad? Pero, pero sí, había copia, esos son de los que yo medio me di cuenta. Eh, Tuvieron algunos archivos borrosos, otros sí se podían leer, otros así como que había que hacerles bastante zoom, algunos no se podían leer porque estaban como que cortados, no se miraba todas las partes. No subieron prueba en algunos ejercicios, por ejemplo, subían pruebas del ejercicio 1 y 2 y de otro tenían respuesta, pero no tenían prueba, o sea, no subieron su evidencia de que sí trabajaron ese ejercicio o que solo seleccionaron una respuesta al azar. Omitieron pasos, vieron quienes omitieron pasos, por ejemplo, con los inventarios iniciales, cuando se trabaja segundo y tercer proceso, que no trabajaban esa parte del inventario inicial, sino que de los costos acumulados, ¿verdad? Que tenemos al inicio que vienen de un proceso anterior, esos no los tomaban en cuenta. O, por ejemplo, habían quienes que me ponían, por ejemplo, el paso 1, el paso 2, y no había, y de ahí se saltaban al paso 4. Y uno así como que, ¿y la producción equivalente cómo salió? ¿De dónde sacó esos datos de producción equivalente? No subían pruebas, emitían información, eh, trabajaban, por ejemplo, solo hasta el paso 4 y ahí se quedaban. En lugar de tomar el volumen que se entrega al siguiente proceso para el cálculo de la producción equivalente, utilizaron el volumen recibido, o sea, cuando eran, por ejemplo, ejercicios de segundo y tercer proceso, o volumen en proceso de primer proceso. Omitieron información de, eso ya lo dije, ¿verdad? De dónde sacaban ciertos datos. Ponían, por ejemplo, una información, pero no se sabía de dónde había salido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no ponían el costo unitario al inicio del proceso o ciertos datos que solo los colocaban ahí, pero no se miraba de dónde habían salido. Cálculos que no corresponden a las respuestas. Hubieron varios casos que tenían una respuesta en la plataforma, pero no correspondían con los datos que tenían en su prueba, en su evidencia, ¿verdad? También están los que seleccionaron mal la respuesta. Sí tenían las respuestas correctas, pero seleccionaron mal las opciones en la plataforma. En los ejercicios de segundo y tercer proceso no sumaron lo que recibían del proceso anterior, o sea, el punto 1.1 para determinar el costo acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en los ejercicios de segundo y tercer proceso les trasladaban una información y tenían un inventario inicial de producto en proceso, más lo que recibían del proceso anterior. Hay bien quienes que sí lo sacaban, pero a la hora de determinar el costo acumulado, solo sumaban el inventario inicial y los costos del mes, no tomaban ese costo acumulado que tenían al inicio. Esos eran los que sí lo trabajaban. Habían otros que era como lo trabajaban como que fuera un primer proceso, no tomaban nada de esos datos. Esos datos incluso a veces los utilizaban en la producción equivalente, o sea, los utilizaban donde caía menos donde deberían haberlos utilizado. Trabajaron los mismos datos de producción equivalente para todos los elementos, a pesar de que en algunos ejercicios les daban porcentajes distintos por cada elemento. O sea, en el único ejercicio que tenían el mismo dato de producción equivalente era en el de primer proceso. De hecho, pues creo que en los ejercicios de primer proceso fue en el que mejor les fue a la mayoría. Fue en el que sí, muchos sí sacaron los puntos, pero en los otros trabajaban el mismo dato de producción equivalente.
cuando sí les daban modificaciones para sacar producción equivalente por cada elemento. Los datos no coincidían con la información de su variante. En algunos casos, pues colocaban otra información que nada que ver. No suman el total del informe de producción, entonces ahí no se podían dar cuenta de que estaban teniendo un error. No se estaban dando cuenta que ahí el informe, desde el informe de producción estaban teniendo un error. ¿Por qué? Porque no hacían esa suma. Entonces solo ponían los datos y no se daban cuenta de que ahí tenían un error y con ese error seguían trabajando. Los ejercicios de tercer proceso les daban los costos totales iniciales en todas las variables, les daban los costos totales iniciales, ya les daban el total, solo para sacar el costo unitario. Les daban unidades y les daban el costo total. No necesitaban el costo unitario. O sea, ahí, ¿por qué? Porque ya les están dando el total que ustedes necesitaban. ¿Qué hicieron varios? Tomaron esos costos totales como que fueran costos unitarios. Entonces vinieron y multiplicaron esos costos totales por las unidades. Entonces les quedaban unas cantidades que nada que ver. Costos unitarios a uno creo que le quedó de millones. Y las cantidades, pues no nada que ver. ¿Por qué? Porque estaban utilizando costos totales como costos unitarios. Entonces eso les afectó todo su ejercicio. No determinaron costo promedio unitario en el paso 1.2 de los ejercicios de segundo y tercer proceso. Omitieron eso. O sea, muchos no sacaron el costo unitario acumulado. Entonces, cuando llegaron a la valorización, solo estaban tomando en cuenta los costos de ese proceso, no estaban tomando en cuenta lo que traían acumulado. Entonces, eso les cambiaba todito. Eh, bueno, colocaron el costo del inventario inicial de unidades como costo de inicio de mes en materia prima. O sea, había algunos ejercicios que no les daban costo inicial de materia prima en esos de tercer proceso. En algunos no les daba costo unitario de materia prima. ¿Qué hacían? Agarraban los costos del inventario inicial, o sea, los que tenían que trabajar en el paso 1.1, y esos los ponían como materia prima, cosas que nada que ver. Trabajaron mal la producción equivalente, ese fue uno de la mayor cantidad de errores, que trabajaron mal la producción equivalente. Ahí sí que ese es el error más común que tuvieron en ambos salones. También, ahorita pues sí. O sea, ese es el error más común. ¿Dónde me quedé? No colocaron datos en algunos elementos en el inventario inicial o en los costos del mes, o sea, omitieron información. Tomaron la materia prima como parte del costo de conversión y los costos indirectos de fabricación como el elemento faltante cuando no era así. Y tomaron los costos indirectos como parte del costo primo y la materia prima como el elemento faltante cuando no era así. Hicieron divisiones de los costos en la valorización de la producción, hicieron restas de costos en la valorización de la producción. Ahí solo tenían que hacer sumas de los costos, nada más. No tenían que hacer ni divisiones ni restas. La única división que
No se hacía ninguna división, solo se hacían puras sumas. Entonces, no colocaron todos los datos en el informe de producción y eso hacía de que no tuvieran toda la información correcta. Sacaron el informe de producción con el volumen que se entrega al siguiente proceso o almacén en lugar de las unidades en proceso que se tenían, valorización de la producción incompleta. Muchos no determinaron el costo acumulado en la valorización, tampoco determinaron el costo acumulado al inicio del periodo. Aproximaron las unidades en proceso. Esto hizo que al utilizar esas cantidades enteras, cuando en el examen específicamente se les pedía que trabajaran con 6 decimales, eso hacía que las respuestas que seleccionaban, o sea, que las respuestas que les dan en la resolución que tenían, no coincidieran con las de la plataforma. ¿Por qué? Porque ya estaban aproximando. Entonces, por eso varios seleccionaron ninguna de las anteriores. Por lo mismo que no siguieron con la instrucción de que tenían que utilizar 6 decimales en la producción equivalente y en los costos unitarios. Entonces eso les afectó e hizo que seleccionaron una respuesta que no era la correcta. Llegaban hasta la determinación de costos unitarios, pero no realizaban valorización de producción. Algunos no pusieron ni datos personales en la prueba, pues por lo menos la plataforma nos dice quiénes son, aunque sea, pues, pero uno tiene que estar tratando de adivinar quiénes son los que no pusieron el nombre. Si no estuviera ese registro, pues no se podría calificar esos exámenes, ni siquiera saben en el salón en el que están. No ponen carnet, no ponen nombre, no ponen, seleccionan mal su número de carnet, perdón, de salón. Tomaron los costos iniciales acumulados como parte del informe de producción, cosa que nada que ver. En el informe de producción tomaron unidades en proceso como lo que se traslada al siguiente proceso. Para sacar la producción equivalente, multiplicaron unidades entregadas al siguiente proceso por los porcentajes. Pusieron costos del mes de materia prima como de mano de obra y viceversa. ¿Qué pasó? Habían algunas variables, creo que no sé si fue de segundo proceso, creo que fue, en donde los costos iniciales les daban, bueno, el costo de materia prima, mano de obra y costos indirectos. Pero en los costos del mes se los ponían al revés. Les ponían primero mano de obra, de ahí materia prima y de ahí costos indirectos. Yo imagino que tal vez algunos se mecanizaron tanto, solo agarraron la información y la pusieron así como se las daban, pero lo pusieron lo que les estaban dando de mano de obra con materia prima y lo de materia prima como mano de obra. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por ese orden. O sea, en el examen no se los van a dar en el orden específico. O sea, a veces les cambian el orden de la información para que lean, no se mecanicen en ese sentido. Algunos, ahí hubieron quienes que sí lo trabajaron como era, pero habían quienes que no se dieron cuenta que estaba la información mezclada. Entonces, mezclaron información de distintos problemas, trabajó el ejercicio del primer proceso como que fuera de segundo proceso y calcularon el volumen de producción en la producción equivalente tomando en consideración el volumen entregado al siguiente proceso en lugar del volumen en proceso. Esos son como que los errores más comunes que se tuvieron en el examen. O sea, a nivel general de ambos salones. Bueno. Entonces, aquí ya ustedes pueden ver que hubieron varios errores.
Notas finales solo nos falta los laboratorios. Gracias, Helen, por responder. Entonces, para que ustedes tengan ahí esa información. Igual se los voy a compartir en el Classroom para que les sirva a ustedes de retroalimentación. Bueno. Entonces, esa sería como que la retroalimentación general. Ya hay otras evaluaciones. La evaluación docente socioeconómica es correcto, Luis Fernando. Ya está la evaluación docente en la página de socioeconómica. Para que ustedes puedan ir a evaluar. Bueno. Sí, licenciada, buenas noches. Solo tengo una consulta. Fíjese que yo tengo de nota 20. Entonces, en este caso, creo que un ejercicio completo lo tuve malo. No sé si está bien, sí, como creo yo que se dio mi nota. Sí, posiblemente. Fíjese que yo en mi primer examen parcial tuve nota de 30. Entonces yo sí tengo duda ahorita porque sí tengo la certeza de que los 3 ejercicios que venían yo los realicé de manera correcta y me dio exactamente como eran puestas. No hay una posibilidad que está un error ahí, pudo haber pasado. Pues la verdad no creo, se Porque revisaron tengo yo la todos. certeza. Ajá. Tal vez no determinó, por ejemplo, costos unitarios o costos acumulados. Entonces puede ser Me que hubo cuadró por exacto ahí. con una de las opciones que tenía en respuesta. Ok. Tenía cuadrado todo lo con decimales y todo, o sea, no, ahí sí que La tengo yo cosa esa es que duda también, porque por ejemplo, hay otra cosa que también, uh-huh. por ejemplo, se les pedía en el examen que determinaran el costo total del proceso. O sea, en el examen les dice de que les piden el costo total del proceso. Y muchos no Ya. determinaron ese costo acumulado. O sea, ni costo acumulado al inicio del proceso, ni en la valorización, tampoco determinaron el costo acumulado. Entonces, eso también era una de las cosas que sí se les pedía y que a pesar que no estaba en las respuestas, eso era de lo más, eso sí tenían que hacerlo, eso era lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí se les pedía específicamente el costo total acumulado. O sea, hubieron quienes que seleccionaron una respuesta y no sacaron valorización, pero como en el costo unitario había un dato que ya les aparecía y que estaba entre las respuestas, seleccionaban la respuesta y ya no continuaban. Y eso también pasó con varios. Encontraban algunas de las respuestas en la valorización y ya no concluían totalmente.
Entonces, son cosas que también se consideraron. Bueno, está bien, licenciada. Pues, tal vez solo le voy a dejar mi número de carnet ahí en el chat de repente, si hubiera opción. No pido revisión de examen, sino únicamente si tal vez en algún momento pueda revisarlo, porque sí me genera duda, porque yo sí estoy casi 100% seguro que las había realizado bien, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciada, y disculpe. Bueno, sí, ya vamos a comenzar la clase, Carlos. Ahorita vamos a comenzar porque ya no tenemos mucho tiempo para el examen final. Entonces, solo le voy a dar la palabra a Romeo, que es el último que me habló, y ya comenzamos. Dígame, Romeo. Licenciada, buenas noches. Dígame. Es que yo tengo una duda porque realmente a mí me cuadró. Supóngase que usted nos había dicho que si habíamos cometido un error en la sumatoria de los costos incurridos en el mes más la sumatoria de los costos de inventario inicial, nos tenía que cuadrar al final con el paso 5.3, ¿verdad? Y yo en todos mis ejercicios lo tengo cuadrado exactamente y pues no me fue como yo esperaba. Pero recuérdense que, como les dije yo, podían haber cuadrado con un dato que no es el correcto. Por ejemplo, si usted trabajó y le decía con un cuarto y usted lo trabajó con 3/4, entonces ahí le iba a dar otro resultado. Y había otra variable en la que sí estaba la respuesta de 3/4. Entonces, a usted, por ejemplo, si usted trabajó mal esa parte de ahí de los porcentajes, le iba a cuadrar, pero con el resultado de otra variante. O le iba a cuadrar, o sea, sus datos, pero su valorización iba a ser distinta. ¿Me explico? Usted podía tener lo mismo inicial y lo mismo final, pero toda su valorización iba a ser distinta. Entonces, iban a haber dos variantes que los costos acumulados, por ejemplo, eran los mismos, pero los datos de la valorización eran distintos y los datos de la valorización cambiaban, y eso era lo que estaba en las respuestas. Sí, eso lo tenía muy, muy presente, licenciada, inclusive lo tenía anotadito, pero sí lo trabajé así, como dice usted, si me decía a un tercio, tenía que trabajar a 2/3, ¿verdad? Entonces, hasta hice en comprobación y todo, y realmente creo que sí, no era lo que yo esperaba, Sí. pero ahí sigue, como dice usted, saber en dónde hará. Inclusive como le tomé screen a los problemas, lo volví a realizar y me daba lo mismo, y ahora estoy así como que un poco pensativo realmente, pero no sé qué habrá pasado realmente. Sí, porque tal vez, pues ahí sí que muchos en la producción equivalente fue el error que cometieron. Bueno, el último, bueno, claro que sí puede ser 0, Vladimir, porque si tiene mala producción equivalente, pues está todo malo, ¿verdad? Si tiene malo, pues desde el inicio todo está malo. Entonces, por ejemplo, hubieron quienes utilizaron formatos y aún así que tenían formatos, pues se mecanizaron a que lo que decía el formato y trabajaron mal. Entonces sí puede variar. El segundo parcial, el examen final vale 25, Sheila, porque son 5 del ensayo. Bueno. Entonces, ese trabajo de investigación va como parte del examen final. Cuando se pone 0, se pone 1, pero eso es en el primer parcial, Josué. En el primer parcial se pone 1 porque si no, no les toma en cuenta la asignación. O sea, si ustedes no tienen, aunque sea un punto en el primer parcial, aunque yo les ponga toda la zona del mundo, les ponga en segundo parcial, a la hora de que ustedes quieran ver sus notas, ya
cuando ya esté finalizado el curso no les va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque no tienen esa asignación en el primer parcial. El primer parcial es la asignación. Entonces, aunque saquen 0, se les pone 1. Bueno. Sí, yo creo que sí, no sé si la valoramos en 2 puntos la prueba, pero sí, creo yo. Helen es la que tiene ese dato, pero sí se les va a compartir. Bueno, vamos a empezar con lo que es la clase. Bueno, vamos con su libro. Vamos a la página 418. Sí, Eduardo, solo sería 0,10 por cada ejercicio. Que como ustedes tienen todo el material, pues no se está calificando procedimiento, o sea, no se están dando puntos por procedimiento. Procedimiento está sirviendo solo para validar que las respuestas, por ejemplo, que si usted tiene 10, digamos, o sea, si usted hizo su trabajo, si seleccionó bien su respuesta, esté de acuerdo al procedimiento que realizó. Vamos con la página 418. ¿Leyeron el capítulo 8 de su libro, como se les pidió? ¿Ya se ubicaron? ¿Ya estamos? Ok. Entonces, bueno. Este ejemplo es un ejemplo corto, ¿verdad? Y ahí podemos ver de que primero se está trabajando lo que es la hoja, la parte técnica de los materiales. Y ahí nos dice que tenemos la parte, el GT5, las partes que utiliza esta motoneta de lujo. Y nos dice cuánto requieren de cada elemento, o sea, de cada parte para fabricar la moto. Entonces nos dice que el primer elemento necesita 1 y el costo unitario de ese material es de 1. Entonces, pues lo que vamos a hacer con cada uno de los materiales es multiplicar siempre cantidad por el precio. Entonces, y así se saca todo eso, que sería 1 por 1, 1, 1 por 750, 750, 8 por punto 10, puntos 80, 2 por punto 25, 50 centavos, 2 por 1, 53, 8 por punto 15, 1,20, 4 por 1,25, 5, y nos da un costo total de materiales directos de 19. Y de ahí tenemos lo que es mano de obra directa. Y nos dice que tenemos lo que es la tarifa salarial. Y en la tarifa salarial nos dice que son de 15, de 18
y de 12. Y nos hablan de 3 operaciones, la operación 06, la 10 y la 15. Si nosotros, bueno, que es a cada una de esas operaciones, no nos estoy presentando, solo estoy leyendo lo que tienen ustedes en la página 418 de su libro. Si ustedes multiplican lo que es la tarifa salarial de 15 por las horas utilizadas, que es de 0.25, nos dice que vamos a tener 3.75 de costo para lo que es el área de ensamblaje. De ahí tenemos para la siguiente operación una tarifa salarial de 18 y se utilizaron 0.20 de horas. Y nos dice que eso es para el área de pruebas y que va a ser de 3.60. De ahí tenemos lo que es empaque. En empaque tenemos una tarifa salarial de 12 y se están utilizando 0.10 horas. Entonces vamos a tener para empaque 1.20. Si sumamos 3.75 más 3.60 más 1.20, nos da 8.55. De ahí tenemos costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos variables nos dice que son de 10 de hora mano de obra, o sea, 10 por hora de mano de obra directa. Y de ahí nos dice que eso lo vamos a multiplicar por 0.55. ¿De dónde salen esos 0.55? ¿Del total de las horas, hombre? Del total de las horas hombre, o sea, del cuadro de mano de obra directa, en la suma total de horas nos da 0.55. Y las horas utilizadas tanto en mano de obra como en costos indirectos van a ser las mismas. Entonces, por eso es que estamos utilizando como cantidad las horas hombre. Entonces, si multiplicamos el costo de mano de obra, los 10 por las horas, nos da 5.50. Aunque ahí 5.50. Y de los costos indirectos nos dice que son 5 por cada motoneta. Entonces, solo lo colocamos esos 5 porque son fijos. O sea, no van a variar en relación a eso. Entonces, solo se colocan directamente. Entonces, de total de costos indirectos vamos a tener 10.50. Si se suma de los 19 más 8.55 más 10.50 nos va a dar un total de 38.05. ¿Sí? Entonces ese ejercicio es vamos a la página 420. Esas sí se las voy a proyectar. Ya se ubicaron en la página 420.
Bueno. Tenemos aquí, nos dice que suponga que el uniforme de producción de Green Bay Productions Inc., una empresa que utiliza productos por procesos y cuyo resumen de costos estándar se presenta a continuación, indica que la producción equivalente del mes, calculada como se explicó en capítulos anteriores, fue de 10,000 unidades. El costo estándar por unidad y por las 10,000 unidades se calcula como sigue. Aquí en este ejemplo, pues nos solicitan, ¿verdad?, trabajar lo que es el costo unitario y el costo para 10,000 unidades. Bueno, primero que nada, vamos a trabajar lo que es esta hoja técnica por unidad. ¿Sí? Es el de costo estándar. ¿Ya encontró el tema, Ingrid? Igual ahorita lo vamos a proyectar, pero... Bueno, lo primero que vamos a hacer es esa hoja técnica de estándar por unidad. Entonces, del primer material, ¿cuánto tengo? Nos dice que tenemos 1 libra y que el costo por libra es de 4. Entonces, ¿cuánto voy a tener en total? De costo. ¿Será que la respuesta que tiene en su libro está bien? Pues acá dice 400, Dicta, creo que no. No. ¿Cuánto tendría que ser? Según yo, 4, no sé. 4, correcto. Otro Tenían por hambre. pura, dice el enunciado, Lick. Sería 4. Entonces ahí tenían hambre y se comieron el punto decimal de plano. Entonces ustedes pónganle ahí asterisco, pónganle que hay un error y pónganle que es 4. De costos son de mano de obra, nos dice que tenemos media hora y el costo por hora es de 10. Entonces, ahí tenemos 5. De ahí nos dice que costos indirectos de fabricación es 40% del costo de mano de obra directa. Entonces, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo determinamos el costo indirecto?
Jóvenes, ¿no se les ocurre cómo podríamos determinar eso? Pongamos la candela. Multiplicando los 5 de la mano de obra, Lick, por el 40%, ¿no? Correcto. ¿Ya vieron que hay que ponerle candela? 5 por el 40%, muy bien. Puede ser una opción. Otra opción es multiplicar 10 por el 40%, y como después se va a multiplicar por las horas, pues nos da lo mismo. ¿Cuántas horas vamos a tener aquí en costos indirectos? ¿Cuántas horas vamos a tener en costos indirectos? 2 Lida. 2 horas. El 2 son costos, no horas. ¿Cuántas horas tendríamos que tener en costos indirectos? 9, Ligda. 4 horas. Las horas en costos indirectos son las mismas horas de mano de obra. Entonces, si yo podría venir y multiplicar 10 por el punto 40, por el 40%, y me daría 4. Y al multiplicar esto por esto, nos va a dar 2, ¿sí? O podría haber multiplicado el 5 por el 40%, e igual me va a dar los mismos 2. Si siempre van a ser las mismas horas de mano de obra las que vamos a utilizar en costos indirectos. O sea, ¿por qué? Porque son las horas hombre, no podemos tener horas distintas, horas hombre distintas. Entonces, las horas que tengamos en mano de obra van a ser la referencia de cantidad para costos indirectos, para cantidad. Entonces, en total, ¿cuánto vamos a tener de costo estándar por una unidad? ¿11? 11. De ahí nos piden esto para 10,000 unidades. ¿Sí? Entonces, esas 10,000 unidades ¿cómo me quedarían? Vamos a trabajar primero lo que son los materiales. Entonces, lo que vamos a cambiar en una hoja técnica va a ser la cantidad, ¿sí? O sea, la cantidad de material, la cantidad de mano de obra, la cantidad de costos indirectos es lo que se va a ver afectado por un cambio que se tenga en el tamaño de la hoja técnica, ¿sí? El costo siempre va a quedar, o sea, el precio unitario va a ser siempre el mismo por unidad, ¿sí? Entonces, para materiales, ¿cuántas libras voy a requerir?
40,000. Libras. 11,000, ¿no? Son 10,000 libras Si yo a 4. Son 10,000 libras. ¿Sí? 10,000 libras. ¿Y cuánto es lo que va a costar cada libra? Ahí sí son los 40,000. Cada libra va a costar 40,000. No, perdón. 4. 4. 4. Están viendo lo que les está diciendo su libro. ¿Sí? Entonces, ahí sí, ¿cuánto tendría de costo total? Ahora sí los 40,000. Ahora sí, los 40,000. ¿Sí? Entonces, así es como sacamos esto. O sea, en el libro lo único que hicieron fue multiplicar esto por 10,000 y les da los 40,000. Pero ¿qué pasa? Yo en un ejercicio, si me piden la hoja técnica para 10,000 unidades, yo voy a trabajar directamente mi hoja técnica para 10,000 unidades. No voy a sacar una hoja técnica por unidad y después sacar la hoja técnica para 10,000 unidades. O sea, no tendría caso. Imagínense que tienen 15 materiales. Tendrían que sacar una hoja técnica unitaria y sacar el costo por cada uno de esos materiales y después hacer otra hoja técnica y sacarlo por otro tamaño. Entonces, no, de una vez se trabaja directamente la hoja técnica por el tamaño que me estén requiriendo. Si me piden para un par, lo trabajo para 2 unidades. No tengo que hacer una hoja técnica para una unidad para poder sacar esa hoja técnica de 2 unidades, sino que yo de una vez voy a trabajar la hoja técnica directamente para 10,000 unidades. ¿Y qué es lo que voy a modificar? La cantidad. ¿Sí? En el libro lo que hace solo es multiplicar esto por 10,000. Pero si yo puedo venir y trabajarlo aquí directamente, ¿para qué voy a hacer todo esto? Si lo puedo hacer directamente aquí. ¿Me explico? Entonces, mano de obra, ¿cuántas horas es las que se utilizan? Tendrían que ser las 10,000 por el 0.5, perdón. ¿Y cuántas horas serían? 50,000. 50,000 horas. Pero me 5,000. Están dando totales. ¿Cuántas? ¿Cuántas horas serían? 5,000. 5,000. ¿Sí? Recuérdense que aquí yo los estoy poniendo a sacar los datos de cero, no solo venir y poner los totales como ya están en el libro. ¿Y qué costo van a tener, qué precio van a tener estas horas? O sea, 5 cada una. A 10. Y ahora sí, ¿cuánto vamos a tener de costo total? ¿50,000? 50,000. Costos indirectos. ¿Cuántas van a tener? Liga, disculpe, solo me perdí, no sé de dónde salieron los 5,000, licenciada, disculpe.
por una unidad usted requiere media hora, ¿sí? Entonces, para 10,000 unidades, ¿cuánto requiere? Ok, gracias, ahí ya lo entendí. Entonces, Lick, acá en esta parte básicamente está basado en lo que el primer dato, el ano de obra, que es de 0.5, que es media hora. ¿O no? Sí, porque siempre nos da la información unitaria. Aunque ustedes no hagan alguna hoja técnica estándar por unidad, ustedes les tienen que dar la información unitaria. Eso sí se los va a dar. Ok, Lick. Bueno. Siguiente dato. Costos indirectos. ¿Cuántas horas voy a necesitar? ¿Cuántas horas voy a tener? También los 5.000, licenciada. Las mismas 5,000. ¿Y qué precio van a tener? 4. 4. ¿Y costo total? 20.000. 20.000. 20,000. Si usted multiplica 10 por el 40%, que es lo que nos dice que corresponde de costos indirectos, ahí obtiene el 4. Entonces, ¿cuánto tenemos de costo total? O sea, costo estándar para 10,000 unidades. $110,000. 110,000. Muy bien. De ahí tenemos lo que es la hoja técnica del costo real. Y esta también pues se va a trabajar para las mismas 10,000 unidades. ¿Sí? De fabricar esas 10,000 unidades. Entonces nos dice de que de materiales directos se utilizaron 11,000 libras y que costaron 3.80. De mano de obra directa me dice que se tienen 4,500 horas y el costo es de 11. Muy bien ahí. 4,500 horas y el costo es de 11. De costos indirectos, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo determinamos los costos indirectos? Jóvenes.
jóvenes. ¿Por qué no saben? Jóvenes, ¿por qué no saben? ¿Qué nos dice en el libro? En el libro, ¿qué nos dice los costos indirectos reales? ¿Cuánto hay ahí? 20,000, licenciada. 20,000. Ok. ¿Y cómo llegaron a esos 20,000? ¿Cuántas horas se van a utilizar aquí en costos indirectos? Tendrían que ser las 4,500 mismas horas. 4,500. Entonces, ¿cuál podría ser el costo unitario? O sea, este valor, lo que vale cada hora. ¿Cuánto sería? ¿4 seguro? ¿Cómo sacó el 4? ¿Cómo sacó el 4? No sé, licenciada. Dígame, Leslie. A mí me dio 4.40. ¿Y cómo determinó esa cantidad? 40% de 11. Y si usted multiplica el 4.40 por 4,500, ¿cuánto le da? 19,800. ¿Y coincide con esto? No, no coincide. No coincide. ¿Por qué? Porque no es exactamente el 40%. Recuérdense que esto es una estimación. Pero aquí estamos viendo que en la realidad los costos indirectos no correspondieron al 40%. Entonces, pero si yo conozco el total y conozco las horas, ¿qué podría ser? 4.44, Rick. Dividirlo, Lick. Una división. 4.44. Entonces ahí vemos de que para costos indirectos no fue el 40% de lo que teníamos de mano de obra, sino que fue un poquito más. Entonces, esta información me va a servir más adelante y por eso yo la saco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me sirve para mi cédula de variaciones. Entonces, ¿cuánto nos queda en el total? 11,300. ¿Vamos bien hasta aquí? Licenciada, solo con una consulta, el precio de 3.80, ¿cómo se sacó ese resultado? Disculpe. Eso sí se lo está dando en su libro. Igual,
también les dieron este dato de aquí, nada más. Pero como yo sé que estas tienen que ser las mismas horas, entonces yo ya puedo saber cuál es el costo unitario. Este que necesito aquí. ¿Sí? Bueno, esta parte de aquí la voy a trabajar como la tienen en su libro. La voy a trabajar de la misma forma. Y después la voy a trabajar como nosotros la trabajamos. Bueno, primero que nada, en el libro, lo que hacen es colocar lo que tenemos aquí del costo estándar para las 10,000 unidades. Lo que tenemos del costo real para las 10,000 unidades. Y empiezan a sacar las variaciones. ¿Cuánto es la variación entre el costo real y el costo estándar? ¿800? ¿800? ¿Seguro? 1800, perdón. 1800. 1,800. ¿Esa variación es favorable o desfavorable? Desfavorable. 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 Aquí yo le dejé el signo negativo porque así es como está en el libro, ¿verdad? Pero ustedes ya, como ya les dije, yo no lo trabajo con signos. Mano de obra, ¿cuánto tenemos de variación? 500. 500. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Favorable. ¿Y por qué sería favorable? Porque se tenía estimado que iba a ser de 50,000 y el costo real resultó siendo 500 menos. Correcto. ¿Y para costos indirectos? Cabal. Cero. Cero. ¿Y cuánto nos da este total? $1,300. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Bueno. Entonces ahora se lo voy a explicar cómo yo los trabajo, que es como la forma que ya les expliqué anteriormente. Tenemos el primer elemento que sería materia prima, tenemos cantidad y precio. Cantidad, como ustedes se recuerdan, la cédula de variaciones tiene que ser para producción real. Por ejemplo, ya sea que aquí me pidan, por ejemplo, que me digan la producción es de 50,000 unidades, pero que me pidan, por ejemplo, las hojas técnicas para 10 unidades, yo mi cédula de variaciones las tengo que trabajar para las 50,000, no para las 10 que me están pidiendo, sino que para la producción real, ¿sí? Aquí en este caso, como me están diciendo que la producción es de 10,000 unidades, por eso es que sí voy a trabajar con esas 10,000 unidades, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Para cantidad de materia prima, ¿cuánto voy a tener? Si lo voy a trabajar para 10,000 unidades. Jóvenes. Sería de 11,000 libras. ¿Eso sería real o estándar? Ese es el real. El estándar es de 10,000. Correcto. ¿Y qué precio tendría en el estándar y qué precio tendría en lo real? En el estándar es de 4 y en el real de 3.80. Gracias. Entonces, ¿cuánto voy a tener de variación en cantidad? Son 1000 de variación en cantidad y 0.20 en el precio. Gracias. 1000 en cantidad y 0.20 en el precio. Bueno, entonces aquí entra ya lo que tenemos aquí. Me dice que mi variación en la cantidad la voy a multiplicar por el precio estándar. Y mi variación en el precio por la cantidad real. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a tener de variación en la cantidad? ¿Cuánto voy a tener ya? Tomando en cuenta esa variación. Serían 4,000. 4,000, ¿favorable o desfavorable? Desfavorable porque el real es mayor. Desfavorable, muy bien. Ahora en el precio, ¿cuánto voy a tener? $2,200. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Entonces, el total de materia prima vamos a tener 2,200 y 4,000. Vamos con mano de obra. ¿Cómo nos va a quedar la mano de obra? En cantidad y en precio. ¿Cuánto voy a tener de cantidad? ¿Cuántas horas voy a tener? La cantidad siempre van a ser las horas. ¿Cuántas horas voy a tener?
Jóvenes, 5.000 en el ¿cuántas estándar, horas son? ¿Correcto? ¿Y en el real? 4.500 en el real, ¿Y en los costos? 10 para el estándar y 11 para el real. ¿Vamos bien aquí, jóvenes? ¿Cuánto vamos a tener de variación en cantidad? 500 en cantidad. 500 en cantidad. ¿Y en Y valores? en 1. Ah, 1. Ok. ¿Y aquí cuánto vamos a tener? Son 5.000 para el estándar en la cantidad. Y ¿Para el estándar o de variación? de variación el total, multiplicando los 500 por el 10, son 5.000. ¿Y Y son favorable o favorables. desfavorable? Favorables. Favorable. Favorable. ¿Y en el precio? Serían 11, no, serían 4.500, perdón, y serían desfavorable. Desfavorable. Bueno. Costos indirectos. Los mismos valores, Lick, 5.000 y 4.500. 5.000 y 4.500. Muy bien. ¿Cuánto tengo de variación? 500. Ahí. ¿Y el precio? ¿Cuánto tengo? 4 en real y 4.44 en, perdón, 4 en estándar y 4.44 en real. Muy bien. ¿Y de variación voy a tener? 0.4. No, 0.44. 0. Ok. ¿Y mis variaciones? ¿Cuánto voy a tener en cantidad? $2.000 en cantidad. Favorables. 2.000 En la cantidad de la variación, favorables. favorables. ¿Y en el precio? $1.980, no. Utilizo todos los decimales. Solo hice 0.44. Estará mal. Sí, trabajé con más decimales, al menos 6. ¿Cuánto le da?
1999.99 aproximado a 2000 creo. ¿Y cuánto sería favorable o desfavorable? Esto sería desfavorable. Ok. ¿Y cuánto nos queda el total de las variaciones? $2001.20, ¿no? ¿2000? 2001.20. ¿Cuánto aquí? Perdón, ¿cuánto les de aquí? Recuérdense que tiene que ser esto, más esto, más esto. Dice que su imagen no se mueve, licenciada. 2001. Está 2000 fija más 5000 le da 2000. está fija No la se imagen mueve. de su presentación. Permítame. Se quedó frisada. Ahí la pueden ver moverse. ¿No la ven moverse? Ahorita sí. Ahora sí, Permítame. licenciada. Ok, ahorita vamos a... Ok, la voy a seleccionar otra vez porque creo que es esta. Ahí. Esto, más esto, más Sí, licenciada. esto. ¿Cuánto les da? Es que como usted dijo, total de variación. Total de Entonces yo sumé- variaciones. El desfavorable da Ah, 10.500. Gracias, Julio. Gracias, creo que fue Jennifer. 10. ¿Cuánto? ¿Desfavorable? 10.500. Y en favorable, ¿Y en favorable? 9.200. Ok. Entonces ahora van a sacar la resta de esto, por favor. La resta de esto. La resta de esto y la resta de esto. ¿Cuánto nos da la resta del total de materia prima? ¿Esa diferencia? De estas dos 1.800. cantidades. Positivo, 1800, en este caso. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. desfavorable. Para mano de obra, 500. favorable o desfavorable. Favorables. Favorables. Y para costos indirectos, No hay. No hay Cero. diferencia. y el total, $1,300. favorable o desfavorable. Desfavorable. Licenciada, disculpe, solo le comento que ya son las 8:33. Gracias, Helen. Ahorita ya terminamos. Sí, Entonces, una vieron, consulta. yo lo trabajé. Dígame. Este total de variaciones va a cuadrar con el total de arriba de la cédula costo estándar, ¿no? En este caso, porque como en el ejemplo que tienen en su libro, les estaban pidiendo para las 10,000 unidades y lo trabajaron de esta forma, eso los trabajaríamos. Así, de esta forma lo trabajaríamos. E igual estamos llegando al mismo análisis. Ah, ok. ¿Sí?
Incluso si se saca la diferencia de esto con esto, ¿cuánto les da? Sería... Igual 1300. Sí, 1300. Vamos a ver. Menos... les da 1300. ¿Sí? Historia distinta. ¿Sí? Aquí esto tendría que ser lo mismo. ¿Sí? Tendría que ser, por ejemplo, si me piden para 10 unidades, aquí esto lo tengo que trabajar para la producción total. No importa si mis hojas técnicas y mi hoja costo real la trabajé para 10 unidades, solo para 10, pero si mi producción fue de 15,000, yo la cédula de variaciones la tengo que trabajar por las 15,000. Entonces puede haber una hoja técnica que sea para una cantidad distinta de lo que yo voy a trabajar en mis variaciones. Entonces, por eso es que les estoy haciendo esto, para que vean que no siempre va a coincidir. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a trabajar las hojas técnicas en base al total de la producción, sino que podemos trabajarla por una unidad, por un par, por una docena, por 100 unidades, pero siempre las cédulas de variaciones siempre van a ser por el total de la producción. ¿Sí? O sea que no hay una como base de cuadre como en los otros ejercicios, ¿va? Lo que podrían hacer, si se dan cuenta, yo creo que eso se los voy a mostrar con el ejemplo de las lámparas. Creo que eso ya no se los expliqué la vez pasada, pero está en el análisis que yo les puse. No sé si revisaron el análisis. Entre todas las anotaciones, aquí yo les puse todo detallado, miren. Pero les puse, y esto de aquí, análisis adicional. Tenemos el costo real de la hoja técnica de cada lámpara, el costo estándar. Si sacan la diferencia, les da eso. Como esta hoja técnica está por una unidad, entonces esto es la diferencia por cada unidad. Si lo multiplican por la producción real, les tendría que dar la diferencia que tienen en sus variaciones. Entonces, sí, se puede verificar. O sea, sí Lita, está esa perdón. forma de verificar. O sea que la cédula de variaciones, por ejemplo, la de laboratorio, que es para la producción real, dice 130 closet, se hace en base a eso, a los 130. Exactamente. Ah, ya, gracias. Aunque su hoja técnica se la puedan pedir por unidad. Uh-huh. O por ejemplo, en el caso de los pantalones sería las hojas técnicas, por ejemplo, por un par. De los zapatos creo que es por un par, ¿sí? Por eso aquí se les pone, ¿verdad? Debe trabajarse a un nivel de actuación real. Por eso es que se basa en la producción real. Bueno, entonces lo dejamos aquí, jóvenes. Ya los demoré. Lita, disculpe, yo solo tengo una duda con respecto al ensayo. Dígame. Fíjese que yo lo empecé a trabajar, pero me da duda con lo de los principios, porque yo estuve buscando información, pero me confunde un poco que en algunos me aparece solo información que el principio solo es principio de actividad.
En otros me aparece, por ejemplo, la regla de Pareto, entonces ahí me confunde un poco. Podría usted escribir sobre ambos. Ah, bueno. Como es un ensayo, ¿verdad? Usted encuentra y usted describe lo que está encontrando, ¿verdad? Ajá, sí, pero me causaba duda porque sí, o sea, me puse a leer bastante, pero me da como que información que me confunde un poco. Sí, por eso es que los ensayos no pueden haber ensayos iguales, o sea, pueden tener la misma información de referencia, pero cada quien lo va a escribir a su criterio. forma, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, Linda. En el otro salón creo que les dije, no sé si mínimo 3 páginas, y creo que no sé si máximo 10. No Correcto, licenciada. 3 como mínimo y 10 hojas como máximo. Entonces, para que tengan, ellos me estaban preguntando si había una referencia de mínimo y máximo, pues. Entonces, eso sería. Licenciada, buenas noches. Disculpe, en esas 10 páginas como máximo incluyen los ejercicios. Si no les da tiempo, como eso los pueden colocar como anexos. Bueno, no es necesario que incluya los ejercicios, menos de contenido, pero si se pasan con los ejercicios un par de hojas, solo es para que tengamos una referencia más o menos, porque a veces pues llenan como 20 hojas, 30 hojas y no tendría que ser tanto. Pero sí, ahí sí que si con los ejercicios se pasan un poquito, pues todavía hay un margen del máximo de extenderse un poquito más. Gracias, licenciada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí terminamos este viernes. No sé si tenemos clases o no. No sé si me toca con ustedes, pero bueno. Ya voy a verificar. Que tengan muy buena noche. Lick, solo para confirmarle, este viernes no tenemos clases. No. Y hasta el próximo viernes 29. Bueno, está bien. Gracias, Helen. Bueno, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Linda. Lick, buenas noches. Con una consulta. ¿El ensayo es a mano o es a computadora? Esa computadora, en caso de que, yo no me recuerdo si les puse en los lineamientos eso, pero si usted no tiene, pues me dijeron que no tenían en el otro salón computadora o qué sé yo, si lo podría entregar a mano, ¿verdad? Pero sí esa computadora. Pero sí puede haber excepciones que lo puedan entregar a mano. Perfecto. Mil gracias, Lick. Linda noche. Bueno. Hoy sí, que tengan muy buena noche.